Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a ver lo que son las bases distribuidas en Postgres. Entonces, tenemos dos ejemplos de bases distribuidas. La primera es la que se encuentran en el mismo servidor, pero en diferentes, se podría decir, discos duros o en diferentes bases. Y la otra sería la que se encuentran en diferentes servidores, es decir, con diferente lugar, diferente IP. La primera, como les dije, se encuentra en el mismo servidor. Entonces aquí tenemos en este servidor tenemos dos bases de datos, la base Paniños y la base Postgres. Entonces lo que queremos hacer es un select desde esta base, pero que me muestre los datos de esta. Entonces lo primero que debemos hacer aquí en Postgres para poder usar bases distribuidas es crear todo lo necesario con dblink. Entonces para esto lo que vamos a hacer es descargar el siguiente script. Para esto nos vamos al internet y ponemos download o descargar dblink SQL y nos van a aparecer algunas páginas. Bueno, yo he escogido esta y aquí escogemos el primero que está aquí, que es el más reciente, se podría decir, y hacemos clic en descargar. Bueno, yo lo tenía descargado y más o menos es este es el script descargado. Entonces lo que hacemos es este mismo script, ya nos vamos acá a SQL, ya, y pegamos el script, le damos play y satisfactoriamente han sido creadas. Lo que hemos hecho aquí es crear funciones del comando dblink. Para esto, para comprobar esto, nos vamos a Paniños, nos vamos al esquema Paniños y aquí en funciones tenemos 38. Y si abrimos estas funciones vamos a ver que todas son dblink, todas estas dblink son las que hemos creado ahorita. Hemos creado un montón de funciones dblink. dblink lo que me permitirá es conectar lo que son las bases distribuidas. Entonces, una vez que hemos creado todas estas funciones dblink, lo que vamos a hacer ya es lo siguiente. Entonces, lo que queremos es, bueno, abrimos esta base Postgres, vamos al esquema Hollywood y aquí en tablas tenemos una tabla que es la tabla de prueba. Ya tiene dos columnas, la columna ID actor y nombre. Esta sería la tabla, es esta: 1 Brian, 2 Juan, 3 Alberto. Entonces lo que yo quiero es básicamente ubicado en esta base de datos, la base Paniños, ingresar a esta otra y mostrar los datos de esta tabla. Vuelvo a mencionar, ambas bases de datos se encuentran dentro del mismo servidor, entonces no necesito especificar IPs ni nada por el estilo, ni puertos. Entonces vamos a escribir el script. Desde la base Paniños lo que hacemos es abrir el script y escribimos select ya, from. Ahorita vamos a usar la primera función dblink, Paninos, que es el esquema .dblink, ya. Y aquí van a ver dos cadenas. Entonces en la primera vamos a poner dbname. Entonces aquí en el dbname, a qué base de datos vamos a ingresar sería esta, porque estamos en esta, vamos a ingresar a esta Postgres. Entonces aquí sería dbname igual Postgres, ya, user, el user en este caso es mi nombre, Brian Romero, ya, y el password es el que nos dijo la profe, Brian Romero 1234. A ver, déjenme comprobar. Postgres, ya, la base Postgres, user, ya. En el siguiente cadena de texto vamos a poner lo que es, no podemos ponerla abajo para que sea mejor, select, ya, el campo nombre, les voy a indicar la tabla, que es lo que quiero mostrar de esta otra base de datos. Solo quiero mostrar los nombres, entonces en este caso solo vamos a usar la columna nombre de esta tabla. Entonces aquí sería select nombre from Hollywood, que está en el esquema Hollywood, por eso pongo primero el esquema y luego la tabla se llama prueba, hollywood.prueba.
ya. Y bueno, como esta tabla que mando a llamar no se encuentra dentro de esta misma base de datos, me toca crear, como se podría decir, una tabla virtual donde voy a alojar esos datos provenientes de la otra base. Entonces sería aquí as, vamos a grabar temporal, es una tabla temporal, únicamente una tabla virtual donde se me guarden los datos. Ya, mi columna la vamos a llamar nombres de o actores de otra base, pongamos ya, actores de otra base. Bueno, en este caso aquí no ponemos nada de IPs y puertos porque, como les dije, estamos dentro del mismo servidor. En el siguiente ejemplo vamos a ver lo mismo pero en diferentes servidores, o sea, servidores que se encuentran en diferentes lugares. Ya, bueno, continuamos. Entonces sería mi tabla se va a llamar temporal, mi columna actores de otra base, y va a ser de tipo varchar de 50, pongámosle ya 50, ya. Y con eso estaría todo. Bueno, ahora sí, una vez que ya tengo hecho el comando de link, lo que aquí en el select lo que tengo que llamar es select mi tabla temporal punto actores de otra base. Ya, y ahí estaría el script. Entonces le daríamos play. Me salió un error, me dice que el password, que falló el password. Es que es Brian Romero 1234. El password lo he escrito mal, por eso me salió este error. Le volvemos a poner play y me ven, ahí está la tabla. Mi tabla se llama temporal y mi columna actores de otra base, porque estos datos se encuentran en otra base. Entonces lo que he hecho es un select desde mi tabla para niños, ya, y me ha mostrado datos que se encuentran en mi base de datos Postgres. Bueno, esto sería todo para lo que son bases distribuidas en un mismo servidor, es decir, dentro de este servidor tengo dos bases de datos y cómo acceder desde la una base de datos a la otra. Como les dije, este sería el primer ejemplo con bases distribuidas dentro de un mismo servidor. A continuación vamos a ver un ejemplo parecido, pero ahora sí en computadoras diferentes, en diferentes servidores, diferentes IPs, diferentes locaciones.